En la actualidad no nos podemos contentar con hacer lo necesario y ya. Actualmente, sociedad, tecnología y todos los avances que infieren nos obligan a ir todavía mucho más adelante y seguir avanzando. Ya no es suficiente con la educación que nos dan. Necesitamos ir un paso más adelante y hacer cosas por nuestros propios medios. En esta ocasión, en Cógnita, vamos a hablar sobre la autoeducación y yo creo que es un tema que nos conviene a todos saber, ver qué ventajas tiene, cuáles son las desventajas, qué herramientas tenemos y sobre todo cómo podemos sacar el mayor provecho para poder utilizar correctamente las herramientas y llegar todavía muchísimo, muchísimo más lejos. Yo soy Carlos Méndez, bienvenidos, están en Cógnita. Y una vez más me acompaña mi compañero y mi amigo Luis Antonio Rojas. Preséntate, salúdanos por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Tao? De la siguiente semana esta. Muy bien, mucho trabajo, pero muy bien. Excelente. La semana pasada hablamos un poquito sobre la ciencia y la tecnología en base a la educación y tomamos muchísimo el tema sobre qué podemos hacer nosotros para ir más allá, qué es lo que podemos aportarnos nosotros mismos como estudiantes y como profesionistas. Y dialogando, preparando la clase, el programa en esta ocasión, concordamos que sería importante especificar a qué nos referíamos con ese ir más allá. ¿Qué opciones tenemos para poder lograr ese objetivo? Y vaya, la autoeducación es uno de los más importantes, ¿no? Sí, claro. Obviamente todo lo que hacemos, al igual que la emisión pasada, todo es en base al conocimiento empírico, a las prácticas, a los errores, a las transmisiones de conocimientos por maestros, por nuestros padres, etcétera. Entonces, yo creo que es importante aclararlo. Nosotros no somos profesionales, únicamente damos nuestro mejor punto de vista y transmitimos algunos conocimientos de gente que quizás sí lo fueron, ¿no? En base al tema del autoaprendizaje, creo que es importante brindar nuestra propia experiencia, porque pues, si no, de nada va a servir. Sí. No podemos intentar fomentar algo que no seguimos. Entonces, ¿por qué no comienzas tú platicándonos un poquito sobre cuál ha sido tu experiencia? ¿En qué momento de tu vida recuerdas tú que dijiste, no puedo seguir el mismo camino que todos, necesito aportarme algo más? Más o menos, ¿qué es lo que recuerdas tú en tus inicios? Yo creo que es difícil datar el momento en el que uno decide emprender un autoaprendizaje, pero yo creo que en mi caso sin duda no fue a una temprana edad, ¿no? Al menos yo personalmente recuerdo que cuando era niño no estaba tan interesado por abarcar más temas o más conocimientos o más saberes de los que se abarcaban en la escuela generalmente, ¿no? Iba a la escuela, salía y ahí sacaba mi experiencia, ¿no? Entonces yo creo que fue más que nada hasta la adolescencia cuando me permití por primera vez educarme a mí mismo, al menos de una manera muy elemental, ¿no? Pero si pudiera dar una fecha exacta de eso, no lo podría hacer, pero creo que fue en los últimos años de secundaria, cuando más por necesidad que por gusto me vi rebasado en algunos temas, ¿no? Exactamente. Yo creo que así todos empezamos, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que hacemos ese plus, lo hacemos muy medianamente cuando estamos en educación básica. Tengo que estudiar para el examen y o no entendí algo, tengo que buscarlo en un libro. Bueno, en nuestras épocas de educación básica no estaba muy grande el internet, entonces tenías que buscar en un libro, tenías que ir por una monografía, hacer un poquito más, etcétera. Y algunos años después que ya tenemos el internet o la plataforma de Encarta, antes de que tuviéramos internet, vaya, haces un poquito más para poder comprender lo que el profesor, lo que no pudiste explicar con la explicación del profesor. Fíjate que eso que tú mencionas es algo que yo lo vislumbré bastante rápido, ¿no? Recuerdo que cuando iba a la primaria era ir por una monografía, y comprar infografías de manera física, no en papel. Después recuerdo que mi papá compró una computadora y en esa computadora había 3 programas, pero en los programas que estaban en la computadora venía la Encarta, ¿no? Que creo que tú lo puedes recordar. Y después dimos un paso gigantesco a la era del internet, ¿no? Entonces, creo que también fue impulsado por ese hecho que al menos yo me hice más autodidacta, ¿no? Porque hubo los medios y hubo diferentes herramientas que anteriormente no había, ¿no? Y que precisamente dificultaban esa actividad, ¿no? Sí, y aprovechando que es la época del internet y de todas las comunicaciones, también recuerden que tenemos diferentes medios para que puedan dar su opinión o comunicarse en cabina.
tenemos la página oficial que es www.upg.mx. Tenemos los teléfonos en cabina, el 81 86 03 3603 y el 81 86 03 3602. También recuerda que nos pueden seguir en Facebook en Radio UPG, en Twitter Radio UPG Oficial, y también tenemos un Instagram donde pueden seguir no nada más sino todos los programas que aquí convergen, Radio UPG Oficial. Y aprovechando el tema del internet, es cierto que fue un paso bastante importante el primer momento en el que yo tuve mi primera computadora, ¿sabes? Como todo buen niño quería jugar, pero como tú lo mencionas, conforme iba avanzando mi interés por aprender y conocer más, ya era importante utilizar Encarta más seguido. Cuando por fin tuve acceso a internet, el descubrir un Wikipedia, que para muchos ahorita es un X, no es importante. Una herramienta de todos los días. Ajá, es una herramienta de todos los días, y que inclusive los maestros dicen, no quiero de Wikipedia, ¿sabes? Porque ya todo se saca de ahí. Es una fuente muy confiable, pero también que puede en ocasiones tergiversar la información. Pero en ese momento fue muy importante el tener oportunidad de, por ejemplo, tú tecleabas en el buscador de Wikipedia. Yo recuerdo que por aquellas épocas que a mí me gustaba todo lo que tuviera que ver con arqueología y historia, teclaba cultura egipcia y te salía una infinidad de información, y no nada más en Wikipedia, en muchos lugares más. Y vaya, en eso entramos a un punto importante sobre el autoaprendizaje. Obviamente, si vamos a hablar de él, tiene que haber un trasfondo, una razón por la cual hablar de él o motivar a él, ¿no? Entonces, la motivación, esta palabra que actualmente en redes sociales es muy escuchada por diferentes medios, para estudios, para trabajo, para salir adelante, pero mucha gente no puede sentar esa motivación para poder decir, ¿sabes qué? Voy a tomar mi educación por la rienda, o agarrar el toro por los cuernos y voy a hacer algo más allá, ¿no? O inclusive hay gente que ni siquiera lo hace para su nivel de educación normal, para ir a la escuela. Entonces, el hecho de que alguien esté logrando algo, autoeducándose, y pueda transmitir esa educación, esas motivaciones que lo llevaron a autoeducarse, yo creo que es bastante importante. Entonces lo pongo sobre la mesa. En su momento y actualmente, en el pasado y en el presente, ¿cuáles son las motivaciones que tuviste para empezar a autoaprender y que te siguen motivando a autoaprender? Yo creo que puede haber muchas motivaciones, ¿no? Y tú puedes englobar la palabra motivación en grandes términos, pero yo lo que entiendo por motivación son bastantes cosas, ¿no? Una puede ser necesidad, otra puede ser temor, otra puede ser meramente impulso, inercia, pero yo personalmente pienso que, como muchos mexicanos les ha pasado, mi primer acercamiento con la motivación fue una mera necesidad de querer ser algo importante en mi vida, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué la gente siempre dice que tenemos que salir adelante, ¿no? Yo creo que es algo que todos has escuchado y que todos hemos escuchado a algún familiar o amigo, pero yo me he dado cuenta que realmente el mexicano siempre está saliendo para adelante, ¿no? Entonces digo, ¿cuándo es que el mexicano realmente está adelante? Entonces, la primera fase de la motivación o del emprendimiento, de la educación, yo creo que fue eso, ¿no? Un temor, un miedo por recaer en algo que nos enseñaron que no es correcto, o que al menos no te puede satisfacer intelectualmente, ¿no? Después, creo que llega el grado del agrado. Cuando tú encuentras algo que te gusta, digamos tú, la arqueología, la historia, etcétera, puedes pasar de eso que haces por necesidad a eso que haces por gusto, ¿no? Y creo que esta es la fase más difícil de la motivación, o al menos en mi caso lo fue. Si yo pienso en la educación que tuve desde nivel básico hasta nivel universidad, pasaron al menos 12, 13 años en los que había cosas que me gustaban, pero yo no sentía una verdadera pasión por ellas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una fase y una etapa en la que mucha gente gasta mucho tiempo, y que con justa razón, ¿no? Uno tiene que pensar bien esas cosas, porque si uno utiliza su tiempo para hacer cosas que no le gustan, en algún momento va a perder la motivación. Puedes tener la inercia de la misma escuela, de la misma educación, del mismo sistema, pero si no tienes ese gusto, ese placer por practicar lo que estás haciendo, o por llegar a hacer a tu casa, aprender a tu casa de eso que estás interesado, lo vas a perder en algún momento, ¿no? Entonces, particularmente a mí, creo que fue a los 16, 17 años cuando yo realmente me di cuenta
de qué era lo que me gustaba y sobre todo qué era lo que no me gustaba, ¿no? Yo en algún punto me puse las pautas, bueno, al menos sé que esto no me gusta y ya está por ende descartado, ¿no? Si yo no hubiera hecho esa jerarquización, ese descarte, tal vez hubiera sido más difícil en un futuro próximo intentar decidir qué es lo que a mí me gustaba, ¿no? Y qué es lo que me motivaba a hacer. Entonces yo creo que principalmente es eso, ¿no? O sea, primero partir de una necesidad que es vital porque todos la tenemos y partir hacia algo que nos gusta, ¿no? Hablando de lo que es necesario, dejando un poquito de lado las necesidades personales, también encontramos que, al menos a nivel universitario, que la mayoría que nos ven son universitarios, inclusive en preparatoria, el mismo sistema educativo en la preparatoria te obliga hasta cierto punto a tener la iniciativa de que tú aprendas, ¿sabes? Por tu propia cuenta, de que hagas lo necesario para seguir el curso de la materia y no quedarte atrás. Claro. Para algunas personas es más complicado seguir el ritmo de la clase y están obligados a continuar en su casa, su aprendizaje, y hay otras personas que se les facilita más el seguir el ritmo de la clase, pero que aún así quieren aportar más, ¿no? Eso es un tema muy delicado y que me gusta comentarlo siempre, al menos con mis alumnos de matemáticas. Tú cuando llegas a un salón a dar clases, tú tienes un contenido temático, ¿no? Tú tienes que abarcar de tal tema a tal tema en tantas horas, ¿no? De matemática. Como sabemos, la gente no tiene las mismas aptitudes y actitudes hacia una rama del conocimiento, digamos matemáticas. O sea, yo no creo que sea totalmente posible que todos aprendan lo mismo en la misma cantidad de horas, ¿no? Y es precisamente un defecto o algo que al menos la educación no ha tratado también, el hecho de abordar a los alumnos individualmente y no en colectivo, ¿no? Y eso es algo que obliga a los alumnos a intentar autoeducarse, ¿no? O buscar fuentes externas diferentes a la escuela, ¿no? Yo ahí me topo, bueno, en su momento lo hice, me topé con pared y aún hay muchos alumnos míos que me preguntan, profesor, pero ¿cómo le hago? ¿Sabes? Yo intento pasarles la metodología o las cosas que yo sigo para poder dar ese plus, para autoeducarme, pero muchas veces para ellos no es tan lógico o tan viable, ¿sabes? Porque es, bueno, lo primero que tienes que hacer es identificar tus debilidades. Y de ahí te topas con dos cosas, con que pues es que no sé hacerlo, y otra que no quiero reconocerlas en algunas ocasiones. Entonces te topas con eso. Después tienes que intentar no salirte de los temas de algunos profesores, ¿sabes? Porque sabemos que hay profesores que no, las cosas tienen que hacer como yo te diga, ¿no? Y eso también desmotiva para. Entonces, de manera general, muchas veces no se aportan las herramientas para que la gente pueda o los estudiantes puedan autoeducarse, ¿sabes? Porque jamás se les ha pedido. Yo no recuerdo en algún momento que un profesor, al menos hasta de la preparatoria para adelante sí, pero en los niveles más básicos donde aprendes lo esencial para poder aprender, vaya la redundancia, un buen profesor te dice, ¿sabes qué? Es que necesitas hacerlo en tu casa y necesitas buscarlo por ti mismo. Necesitas hacer esto porque es necesario para que tú aprendas a sobrellevar las cosas y que aprendas a aceptar los errores, a dominarlos y a aceptar que es un buen camino, pero que no todo lo vas a solucionar aquí, claro, en clase. No todo, yo no tengo el tiempo, lamentablemente, la mayoría de los aulas son de 25 o 30 o inclusive más estudiantes. Entonces, por más que un profesor esté, ame su profesión y tenga el compromiso con sus estudiantes, es muy complicado que realmente le pueda dar un seguimiento individual a cada alumno. Hay dos puntos importantes que podemos tratar de eso y que me gustaría mencionarlos. Tampoco se puede culpar al profesor de que le demande cierta metodología o cierta habilidad al alumno, ¿no? Eso porque la educación, al menos en niveles muy básicos, está muy sistematizada, ¿no? Prueba de eso es que hay exámenes que se aplican en cualquier estado del país o estándares que se tienen que seguir, ¿no? A nivel nacional. Y otra cosa importante que comentar es esto que tú dices de que tú tienes tanto tiempo en el aula y tienes que, por tanto, encargar tarea para los alumnos. Creo que también eso puede llegar a afectar el autoaprendizaje de los alumnos, ¿no? Porque digamos que yo, alumno, tengo clases de 7 a 2 de la tarde, ¿no? Y tengo que hacer 3 o 4 tareas. Esas 3 o 4 tareas me van a tomar 3 o 4 horas. Para cuando yo termine esas tareas, tal vez yo esté cansado, harto, o simplemente
no tenga ningún deseo de seguir leyendo en internet o leyendo en ninguna fuente, ¿no? Entonces, creo que también el hecho de que la educación esté sistematizada de esa forma y que el profesor tenga que seguir esos estatutos, hacen que el alumno pierda un poco de interés y que pierda la energía un poco que podría utilizar en el autoaprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que con esto no estamos diciendo que el profesor busque que el alumno no autoaprenda y que la educación tampoco quiera que el alumno busque por su lado aprender. Únicamente decimos que las condiciones actuales, por la velocidad que queremos avanzar en educación y en cultura, vaya, siempre a ver, en ocasiones vas a topar con pared y tienes que redirigir, ¿no? Claro, sí, siempre se tiene y retomando que tu tema, cuenta. Yo recuerdo también, y eso lo tengo muy presente, cuando inicié la facultad, yo empecé con, por ejemplo, en matemáticas, en álgebra y en cálculo, y yo recuerdo que apenas estaba viendo las matrices, y apenas quería yo meterme en las matrices, pero el profesor ya estaba pasando a integrales, ¿sabes? Entonces ni siquiera tuve el tiempo suficiente para yo meterme de lleno a entender las matrices en su momento, y yo ya tenía que estar estudiando otra cosa. Es lo que dices tú hace rato, de la saturación que hay del sistema educativo, bueno, del proceso en clase que tienes que llevar con los temas para poder ir un poquito más allá. No te lo permite en ocasiones para algunas personas, ¿ok? Entonces eso es muy importante y es un punto negativo en cuestión de la forma en que se organizan las clases en las instituciones y los programas educativos. Yo también pienso que tampoco es mala la intención que se posee para ofrecer un servicio de educación, ¿no? Porque realmente es lo que es cuando, digamos, profesores y el cuerpo académico diseñan los programas escolares, tienen la mejor intención, ¿no? Que tu alumno aprendas desde álgebra hasta cálculo integral. Y nos consta, hemos ya organizado algunos planes curriculares para las carreras en las que hemos dado clases. Claro. El problema es de que, al menos lo que he observado, es que nosotros profesores partimos de una base muy utópica, ¿no? En la que tú creas un curso de álgebra 2, pretendiendo que el alumno entendió todo sobre álgebra 1, ¿no? Sí, claro. Y volvemos a lo mismo porque es necesario que el alumno comprenda tantos temas para ciertas competencias, ¿no? Que se tienen que desarrollar. Entonces, yo creo que también eso es algo muy importante que lleva al alumno al autoaprendizaje, porque él ve su Cardex, ve su currícula y dice, tengo álgebra 2, 3 y 4 y no entiendo álgebra 1, ¿no? De alguna forma, en estas vacaciones o en este receso académico tengo que buscar la forma de aprender por mi cuenta, ¿no? Y que muchos alumnos como nosotros estudian y trabajan, ¿saben? Entonces me ha pasado que ha habido semanas o semestres enteros en los que realmente no me puedo dar el tiempo en muchas ocasiones de dar ese plus de mi parte, ¿saben? A mí me gusta, tengo la cultura de lectura, no leo demasiado, pero tengo la cultura y hay ocasiones que pasan 2 meses o 3 meses sin que yo tocar un libro aparte de lo necesario, ¿sabes? Entonces, esa saturación es hasta cierto punto importante para muchos de nosotros, ¿no? Al final de cuentas, siempre hay una forma siempre hay una forma de poder ir más allá. Y actualmente con las redes sociales, con el internet, te puedes encontrar cosas muy buenas, personas que tienen mayor interés para ayudarte a llevar el autoaprendizaje, pero también te encuentras con cosas muy malas, ¿sabes? Sí. Ahora que tenemos lo que yo personalmente lo sigo y es algo de lo que intento llenarme siempre la información, es de que el mercado en red, los gurús de motivación personal, los gurús de autoaprendizaje, de financieros, etcétera, que hay cosas muy buenas, que son funcionales, pero también siempre hay una contraparte, ¿no? Siempre hay una contraparte que lleva únicamente a un interés económico por parte de la persona. Eso es muy cierto. Últimamente me he encontrado con que el Internet ofrece muchas herramientas y, digamos, cursos y gurús y clases para que uno pueda emprender, para que pueda encontrar la motivación en lo que hace, para que pueda redirigir su vida por mejores caminos. Pero lo que es cierto también es que el Internet es el negocio del siglo XXI, ¿no? O sea, mientras más gente se esfuerza por ofrecer material de calidad que pueda ofrecer a la gente para que pueda autoeducarse, también hay gente que intenta lucrar con eso, ¿no? Entonces, creo que en esas dos vertientes es muy importante saber discernir
a qué clase de información te está redirigiendo o está redirigiendo a tus hijos, ¿no? Sí. Entonces, es importante abordar esos paradigmas de saber diferenciar quién realmente te ofrece buenas herramientas y quién no. Pero bueno, yo ya comenté mi punto de vista de cuáles son mis motivaciones. ¿Cuáles fueron tus motivaciones en tu momento para poder? Bien, yo creo que yo también estoy ansioso por dar mis motivaciones, pero vamos a tener que dejarlas en pausa un ratito porque vamos a una pausa en radio y síganos por favor en todas nuestras redes sociales. Ya los conocen, muchachos. Nos vemos en un ratito más en radio y seguimos en Facebook Live. Voy a aprovechar este espacio, aprovechando que tenemos toda la autoeducación y tenemos toda la motivación, para recordarles que en la Universidad Pedro de Gante tenemos diferentes bachilleratos, licenciaturas, ingenierías y maestrías, las cuales pueden ejercer y estudiar. Tenemos en licenciaturas, por ejemplo, en administración, en informática de administración, en ciencias jurídicas, comercio internacional. Tenemos también arquitectura, tenemos ingeniero mecánico eléctrico, ingeniero mecánico administrador, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, ingeniería mecatrónica, licenciaturas también en psicología. También tenemos maestría en educación y maestrías en administración. Información complementaria la pueden buscar en el sitio oficial www.upg.mx y también viniendo a las diferentes instituciones que tenemos, ¿sale? Antes de seguir con el tema de las motivaciones que yo tuve personales, vamos a abordar un poquito el tema sobre las redes sociales, ¿no? Esto que estamos viendo de todos los gurús y todos los sistemas que seguimos, ¿no? Bueno, que se pueden seguir, sí, para autoaprender, porque al final de cuentas eso es muy importante. En alguna ocasión escuché a un comediante decir, en mis tiempos, ser inteligente era causa de bullying, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ser popular, de los deportes, nadie quiere ser inteligente. Bueno, generalizando, ¿no? Y actualmente todo el mundo quiere saber todo. Todo el mundo quiere tener el conocimiento, todo el mundo quiere tener el poder de decir, no, yo sé más que tú, sobre el tema que sea. Entonces, eso también lleva a que actualmente mucha gente, sobre todo de la generación millennial, y no sé si también la generación Z lo está haciendo, pero que tenga la cultura de voy a leer más. Muchas veces es puro postureo en redes sociales, ¿no? Pero vaya, también existe esa ventaja, ¿no? De cómo la gente va evolucionando y la cultura de la gente va evolucionando a, oye, yo no quiero ser un ignorante, yo quiero poder demostrar que sé más que tú. Claro. Yo también eso lo atribuyo a que hemos tenido más acceso a la información. Y no solo estoy hablando de información, digamos, meramente dirigida a cierta área del conocimiento, ¿no? Al menos áreas como la prensa, que antes era intratable, que ofrecieran diversas fuentes y que era totalitaria en algunos casos, ha permitido que la gente mejore su criterio, ¿no? Y yo creo que es precisamente eso lo que ha beneficiado y lo que ha incentivado que la gente procure leer más, informarse más, pero también, seamos sinceros, un aspecto elemental de eso es que las fuentes para obtener información son mucho más amigables de lo que eran antes, ¿no? Es lo que te decía, por ejemplo, digamos, de las enciclopedias, ¿no? Enciclopedias informáticas. Antes uno, si quería informarse de un tema, tenía que agarrar una enciclopedia de entre 10 y buscar un tema en específico. Y, por ejemplo, cuando llegó en carta, tú buscabas en el teclado y resulta que incluso había una voz que te leía el texto, ¿no? Sí, sí. Entonces, también realmente el siglo XXI ha venido a dar muchas facilidades para que la gente pueda educarse, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Eso es el objetivo, o sea, que todos en algún momento converjamos a cierto nivel de conocimiento y que por tanto podamos aportar más a la sociedad, ¿no? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y al final de cuentas, continuando con las herramientas fuera del Internet, también ya muchas instituciones buscan el que sus alumnos tengan esa iniciativa propia, ¿sabes? Por ejemplo, ya cada vez más vemos, inclusive en ocasiones desde primaria, vemos la feria de emprendedores, ¿sabes? Cuando los niños, ¿cuándo podías soñar tú que un niño empezara un negocio, ¿sabes? Lo veíamos con tu negocio de limonadas, el cliché más clásico. Veíamos que el niño se ponía a vender algo con la abuela, o iba a algunas personas que iban a los mercaditos y llevaban a sus hijos a vender, etcétera. Pero y tú sabes que el prepararse para una feria de emprendedores, o si sos un niño, necesitas informarte sobre diferentes cosas, ¿no? De hecho, yo creo que todos escuchamos alguna vez que nuestra mamá, nuestro abuelo nos dijo, prepárate para que seas alguien en la vida, ¿no? Yo como niño siempre me preguntaba quién es alguien y quién no es alguien, ¿no?
Porque si yo me pregunto eso, todos somos alguien, pero creo que lo que realmente querían decir es que seamos alguien exitoso, ¿no? Y lo que pasa es de que digamos que en este siglo, pienso yo, el ser educado no es meramente un sinónimo de ser exitoso, ¿no? Y es por eso que pienso que las escuelas se preocupan más por hacer la educación más íntegra en todos aspectos, ¿no? Sí, muy bien. Ya regresamos también en Radio UPG. Bienvenidos, muchachos. Antes del corte del segmento, íbamos a hablar sobre las motivaciones personales que yo tuve para seguir un sistema de autoeducación. Y vaya, también voy a hablar un poquito sobre las herramientas. Yo recuerdo, al igual que tú, que al principio, nivel secundaria, yo no hacía más que lo necesario. En ocasiones iba un poquito más allá, pero no lo veía como autoaprendizaje. Simplemente era para poder asegurar un 100 en la boleta, un 10 en la boleta, ¿no? Cuando veo realmente la necesidad de entrar en un sistema de autoaprendizaje, de yo ir más allá, es cuando entro a la preparatoria, porque ahí ya te encuentras con diferentes personas que te pueden poner un alto, seas bueno, seas malo, o te pueden volver más bueno, o te pueden volver mucho más malo, mal estudiante que lo que eras, ¿sabes? Entonces, se veía realmente una necesidad de competencia. Entonces ahí es cuando yo empiezo a ir un poquito más allá y veo que tiene muchísimos beneficios. El hecho de poder dejarte de preocupar porque viene el examen de matemáticas y tú dices, bueno, eso ya lo estoy practicando, ¿sabes? El examen de historia, bueno, eso no pasa nada porque ya me puse a ver documentales que puede no parecerlo, pero sentarte a ver un documental sobre algo también podemos contarlo como tu aprendizaje. Y de ahí, como tú dices, mi primera motivación fue buscar mejores oportunidades. Fue lo principal. Yo no sabía, tenía 15 años, yo nada más seguía el patrón de busca mejores oportunidades. Claro. Era todo, ¿no? Conforme se da la oportunidad de ir a estudiar al extranjero y continuar mi educación aquí en Monterrey, en la universidad, veo que realmente para mí no era una razón suficiente el buscar mejores oportunidades. Que lo puede pasar, es para eso que lo haces, pero no era razón suficiente para mí para seguir. Entonces llegó un punto en el que ya dejo de autoeducarme para tener mejores oportunidades y únicamente por el gusto de aprender, ¿sabes? Claro. Y que eso, el hecho de hacer las cosas por gusto, suena cliché, pero por hacer las cosas por gusto, por amor, me ha traído muchísimas más satisfacciones y muchas menos presiones que el hacer las cosas forzadamente por querer obtener algo, ¿sabes? Y eso ha sido muy importante para mí y una motivación bastante importante. Fíjate que eso que mencionas, que la preparatoria es una etapa importante porque te puede ser o muy mal estudiante o muy bueno, creo que es una brecha que aún se tiene que tratar seriamente. ¿Recuerdas que hace poco visitamos a un amigo que vive en un poblado cerca de Monterrey? Sí, claro. Y él menciona que en el poblado hay gente, porque en el poblado no hay preparatoria. Los alumnos salen de la secundaria y tienen que ver qué hacen de su vida, ¿no? Unos van a trabajar, unos van al campo, a la empresa, otros migran hacia las ciudades. Pero también hay cierta cantidad de gente que realmente no la vemos día a día o no la identificamos, que está perdiendo unos excelentes años para poder encontrar esa motivación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando mis estudiantes me preguntan, profe, yo quiero estudiar tal carrera, ¿qué debo de hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿A qué facultad? Tengo prisa, tengo miedo de perder el tiempo. Yo también pienso que a veces es importante sentarse a pensar y tampoco comer ansias, ¿no? Muchas veces, he escuchado bastantes casos de gente que por no perder el tiempo estudia lo que sea, ¿no? Sí. Entonces también es importante encontrar algo que te guste, pero hacerlo con paciencia, ¿no? Sí, y hablando poniendo también en paralelo surge tú tomaste el tema del miedo, es bastante importante a veces, es una de las razones también por las cuales yo personalmente busqué autoeducarme y yo creo que es importante también que sea uno de los motivos para que todos los estudiantes lo hagan, el hecho del tengo miedo, de no puedo hacerlo, es que, por ejemplo, estás desarrollándote en una carrera o en tu profesión y tiendes mucho al quejarte, ¿no? Es que yo no puedo, es que el sistema, es que no me dejan, es que tengo miedo, es que yo no me siento capaz, y te estás quejando del sistema, te estás quejando de tu falta de capacidades, pero no haces algo, ¿sabes? No haces algo para mejorar. Es fácil
analizarlos de un tercer punto de vista, pero yo creo que todos en algún momento hemos estado en esa situación. Sí, claro, te digo porque ya pasé por ella. Es muy difícil salir de ese estado y más cuando se es adolescente o cuando se es un niño. Y si eres profesor o maestro, también es bastante complicado explicárselo a un alumno, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque tú tampoco puedes decirle qué es lo que va a hacer al pie de la letra, ¿no? Tienes que dejarle que el alumno crezca y que aprenda por sí mismo. Pero algo que me gusta decirle, al menos a mis alumnos, es que al menos en el área científica, tecnológica, no hay nada tan difícil que no pueda ser comprendido por cualquier persona. Sí, creo que si se dedica una persona a algo, si le pone empeño, si le pone esfuerzo, creo que puede llegar a comprender cualquier cosa que hayas inventado por el hombre. Bueno, y si hablamos de estos temas, creo que también estaría bien hablar de las dificultades que uno puede encontrar en el camino de la autoeducación. En tu caso, por ejemplo, ¿cuáles han sido las dificultades que has encontrado en tu camino? La principal, interpretado de diferentes maneras, pero ha sido el tiempo. Encontrar el tiempo suficiente para yo dedicarle lo que se merece el tema o lo que quiero aprender. Porque al final de cuentas, vaya, muchas personas, al igual que yo, estudian, trabajan y tienen otras necesidades personales y familiares, ¿no? Que también se deben atender. Y por diferentes razones, como te pescaba hace rato, hay momentos en los que no puedo, pasan 2 meses en que yo toque un libro, aparte de los necesarios. Entonces, el tiempo es una muy grande dificultad. Yo creo que también la situación socioeconómica en la que estés, que eso te lleva a lo mismo al tiempo, que tienes que trabajar más para poder aportar más a tu casa o a tu familia. Y vaya, esos son 2 limitantes muy, muy grandes que yo he encontrado. Tiempo y la situación económica que en algún momento, por la cual en un momento pasé, para yo dejar de atender eso por atender necesidades básicas, ¿no? Entonces, eso sumado con la falta de herramientas, yo creo que es un obstáculo bastante grande, con la falta de información, porque, seamos sinceros, todo mundo pierde tiempo en internet. Hay ocasiones en las que digo, nada más un videito y que ya me pasé ahí 2-3 horas, en lugar de dedicarle a ver esas 3 horas a hacer algo, ¿no? Claro. Entonces, distracciones que uno mismo se provoca por diferentes razones, la razón que sea. Algunas quizás pudiesen ser justificables, otras no tanto. Tiempo, que lamentablemente surge por las necesidades diarias que tienes, y hasta cierto punto la necesidad económica que tengas en el momento que tengas que cubrir, no sé, por ejemplo, un accidente o que simplemente te bajaste el salario porque cambiaste de trabajo, yo qué sé. Eso son, al menos lo económico es un tema muy interesante de analizar, y más económico, socioeconómico, porque lo que yo he observado es que ese paso de la niñez a la adolescencia, al menos en México, es un paso muy difícil de realizar, ¿no? Cuando tú eres niño, lo que yo observo es que tus papás, tus familiares entienden que ese es tu rol, ¿no? Tu rol de ser un estudiante, de ir a la primaria, a la secundaria. Pero ¿qué pasa cuando entras a la adolescencia, cuando por fin tienes la oportunidad de estudiar en la prepa o hacer algo más de tu vida? Bueno, aquí ya entra el factor económico, ¿no? En ese momento de tu vida ya eres un participante de la economía familiar, ¿no? Y yo he escuchado casos en los que muy buenos compañeros míos han tenido que dejar de estudiar por esas carencias económicas, ¿no? Entonces, principalmente, al menos en mi caso, durante la preparatoria tuve muchas dificultades económicas y afortunadamente tuve el beneficio de ser acreedor a oportunidades para seguir estudiando, tratarse de becas, y no pienso que el dinero es lo más importante, pero es importante, ¿no? Entonces, claro que sentirte cómodo y no sentirte preocupado por cuánto tienes que trabajar, por cuánto te falta por pagar, es una herramienta y es algo muy útil que te permite enfocarte en los estudios, ¿no? Y creo que es eso lo que mencionas, ¿no? Que mucha gente vive más al día a día de intentar sobrevivir que de intentar aprender lo que quiere aprender, ¿no? Sí, vaya, vivimos más al día, de hecho, lo que ocupo hoy y lo que voy a ocupar mañana, que realmente centrarte a decir, oye, que voy a ocupar en 20, 15 años, que al final de cuentas es uno de los propósitos del autoaprendizaje, dar un enfoque más allá, no nada más a lo que va a pasar hoy o lo que va a pasar mañana, es importante. Y vaya, uno de los obstáculos que también puedes encontrar es que, repito, las herramientas, yo insisto mucho en eso, porque me he topado con alumnos que me dicen, profesor, es que yo lo intento y repito y estudio y hago y no lo logro, sigo reprobando, sigo haciendo mal mi trabajo, etcétera, etcétera. Y
Y yo siempre saco una analogía que yo creo haber inventado, que les digo, mira, es que no es cuestión de esfuerzo, no es cuestión de esforzarte mucho, es cuestión de esforzarte inteligentemente. Yo les hago la analogía, supongamos, estoy en salón de clases, supongamos que te pido tirar esta pared. Tú vas durante 5 años de tu vida, entrenas todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde, entrenas karate, pesas, box, entrenas todas las artes marciales posibles, te esfuerzas, sudas, sangras, te cortas, te duele todo el cuerpo. Durante 5 años hiciste un enorme esfuerzo para poder tirar esa pared. Vas y le intentas tirar a puñetazos. ¿Crees que lo vas a lograr? No, no lo vas a lograr. Y sin embargo te esforzaste demasiado. Ahora te doy un mazo, ve y tira la pared. Te vas a esforzar también y va a ser pesado, pero te esforzas inteligentemente. Y es lo que yo intento transmitir a mis estudiantes, que a mí me costó bastante aprender a entender ese punto, ¿sabes? Pasó años antes de que yo pudiera formular esta frase como la hago ahorita. Pero vaya, yo creo que es importante hacer entender eso. El autoaprendizaje no es una garantía de que vayas a hacer las cosas bien. No por esforzarte vas a hacer las cosas correctamente. A veces van a salir mal. Acepte que hayas esforzado y hayas dado lo mejor de ti, te van a salir mal. Pero estás preparado y te preparaste para ello. Y si no lo lograste, cambia el método. ¿Sí? Y muchas veces no estamos preparados para eso. Si me equivoco, cambiar el método. ¿Sabes? Aceptar mi error, analizarlo, aprender a leer y cambiar el método. Muchas veces de las ocasiones, porque lo hemos vivido, me equivoco, me detengo, adiós. ¿Sabes? Y eso es uno de los aspectos que se pueden combatir con el autoaprendizaje. Porque el autoaprender, el autoeducarte no nada más es, quiero conocer sobre historia, matemáticas, etcétera. Actualmente ya también es necesario tener lo que llaman inteligencia financiera, sobre, administrar tu dinero para evitar los problemas económicos que comentábamos hace un momento. También necesitas, y sobre todo en estos tiempos, inteligencia emocional, saber controlar tus emociones. Y eso lamentablemente no te lo estoy enseñando en la escuela, tienes que aprenderlo por tu cuenta. Fíjate, la inteligencia tanto financiera como emocional son dos temas muy intratables, al menos en el ámbito escolar y familiar. Tú puedes ir a la mejor escuela del mundo, pero puede que no te enseñen a controlar tus emociones como tú dices, ¿no? Y tú puedes tener a los mejores papás del mundo, ¿no? Pero puede que no te enseñen a controlar y a manipular y a invertir tu dinero, ¿no? O al menos en qué utilizas tu dinero. Entonces, creo que son temas muy difíciles de tratar, al menos en primera instancia, con un alumno, porque nunca he recibido información de esa clase de cosas, ¿no? Ahora bien, si tú vas con un alumno y le dices, deberías guardar tu dinero de esta forma, deberías cuidar tu dinero de esta forma, para él, en primera instancia, va a ser algo muy extraño porque en su casa nunca lo ha observado. Y todos lo creemos, algunos, ¿no? Todos creemos que nuestros papás son buenos, y sí son buenos, ¿no? Pero no por eso quiere decir que sean buenos administrando el dinero, ¿no? Entonces, tenemos una combinación de conocimientos y también de ciertos dogmas que adoptamos según vamos creciendo. Y otra cosa importante es que es muy importante que para la educación el alumno o la persona que se está educando sepa elegir las herramientas necesarias, ¿no? Volviendo a la analogía del mazo que pones, que por cierto me parece muy buena. Si tú vas a internet, volviendo a la analogía, te vas a encontrar una mesa repleta de herramientas, ¿no? Entonces, creo que en algunas ocasiones es importante llevar un curso, siguiendo la analogía, de herramientas que de fisicoculturismo o de trabajo muscular, ¿no? Exactamente. Entonces, pero eso es una gran dificultad, ¿no? O sea, para llegar a ese punto se requiere cierta madurez intelectual, cierta capacidad de discernir la información que está leyendo en internet y ciertamente también se ocupa alguien o algo que te motive y que te guíe hacia esas ideas, ¿no? Yo creo que eso es un trabajo que yo intento hacer como profesor. Obviamente, como tú lo comentas hace rato, los dogmas que tiene uno como persona, como parte de familia y como parte de una sociedad, ¿no? No te puedes meter en eso, ¿sabes? Siendo como profesor tú con tu estudiante, no puedes, a menos que el estudiante sea mayor de edad y bueno, se permite el tema, pero vaya, eso es algo como que como profesor tienes que tener cuidado. Sí. Entonces, yo creo que un papel que yo tomo es informarte de manera general. ¿Sabes qué? Vas a pasar a preparatoria, ya vas a pasar a universidad o ya estás en la universidad. Necesitas saber 3 cosas más aparte de lo que vas a aprender aquí. Administra bien tu dinero, porque muchos se pagan su propia carrera.
Administra bien tu dinero, administra bien tus emociones y administra bien tu tiempo. 3 cosas que muy difícilmente se aprenden en el sistema educativo y en casa. ¿Sí? Porque muchas veces quien gana más, gasta más. Y eso no está bien. Cualquiera cede a un enojo o una presión, ¿saben? A los errores. Yo creo que es uno de los problemas más importantes, los errores. Y sobre todo, que no sabemos dominar nuestro tiempo. Vamos a seguir con este tema, pero por el momento vamos a un corte comercial en radio, perdón, un corte en radio musical. Nos vemos más a ratito y por el momento vamos a tratar un tema paralelo a este para que no se pierdan de nada en radio. Muchas gracias, muchachos. Entonces, vaya, yo creo que es importante también, retomando el tema de las herramientas, si Internet te brinda una mesa llena de herramientas para romper esa pared, como tú lo dijiste, yo necesito a alguien que me diga qué herramientas tomar. Claro. Pero vaya, ¿quién? ¿Padres? ¿Escuela? ¿Yo solo? ¿Cuál es la mejor manera de dar el primer paso? Según tu experiencia. Según mi experiencia, creo que es un poco de todo. O sea, puede que tus papás sepan cómo utilizar ciertas herramientas, puede que tus amigos sepan utilizar otras, o la escuela sepa utilizar otras, ¿no? Pero no puedes excluir a nadie de este proceso de intentar autoenseñarte, ¿no? No estoy diciendo que los dos se van a poner a leer el mismo libro al mismo tiempo y en el mismo salón, pero ¿por qué no? Y creo que es muy prudente. Si tienes un amigo que sabe de herramientas, ¿por qué no vas y le preguntas? No pidiéndole que tire la pared por ti, no pidiéndole que te señale con el dedo cuál es la herramienta que necesitas, pero sí que te diga qué tipo de herramienta podrían tener, con qué características, ¿no? Es algo... ¿Y por qué? ¿Y por qué, no? Sí, porque nos topamos, es lo que yo te mencionaba, padres, escuela y tú mismo, ¿no? Porque muchas veces el padre es, tú no sabes, quítate, ¿sabes? Para diferentes cosas pequeñas como hacer una tarea o ayudarle a tu papá a arreglar el jardín, yo qué sé, ¿no? Sí. Escuela lo mismo. Oye, profesor, es que no tengo tiempo, tengo 25 más, no eres el único, ¿sabes? Y tú mismo, pues ya después de vivir esas 2 cosas, ¿yo qué hago ahora si nadie me quiere ayudar? Entras en el papel que todos hemos pasado por ahí, en el papel de víctima. Claro. Nadie me quiere ayudar, yo tampoco lo hago. Pero yo pienso que esa victimización se resuelve o se aleja de uno intentando buscar todas las fuentes posibles, ¿no? Al menos, por ejemplo, en mi caso, mi mamá es muy mala en matemáticas. Sin embargo, es brillante en todo lo que tenga que ver con literatura y letras. Yo tengo las 2 pasiones, pero si yo en su debido momento me hubiera quedado con la idea de que mamá no me quiere ayudar, me voy a encerrar en mi cuarto y voy a culpabilizar a mi familia, eso no es lo correcto, ¿no? En cambio, tengo amigos que son bastante buenos en matemáticas y que por fortuna me he podido apoyar en ellos, ¿no? Entonces, creo que está bien tomar las diferentes fuentes. Y ese punto que dices del apoyo de los padres, que está o no está, vaya, en un rubro específico es muy importante. Yo, por ejemplo, también mi mamá, en cuestión de matemáticas, ese tipo de cosas, no, dices, no, ¿sabes qué? Ve con tu papá, ¿sabes? Yo creo que por eso manejaba hace ratito lo de la familia. ¿Qué tan importante es la familia para que una persona tenga la cultura de autoaprender? ¿Sabes? Por ejemplo, yo de mi mamá aprendí muchísimas cosas. La principal es hacer recio con mis ideas, a defender mis ideales, y a tener muchos coraje para poder hacer las cosas y hacerlas bien, correctamente. Eso es uno de los mejores aprendizajes de mi madre. Hacer las cosas hasta el final y bien hechas. Y de mi padre, por otro lado, aprendí la paciencia, a tener paciencia, a no ir tan rápido, a tener cuidado, a reflexionar antes de actuar. Y vaya, yo creo que fue una mezcla importante y muy eficaz, al menos personalmente, para poder ser quien soy ahora y tener los beneficios que tengo ahora como profesor, como estudiante y como persona. Y vaya, y todo eso gracias a que por sus enseñanzas llegué a la autoeducación en algún punto de mi vida y supe manejarla, ¿sabes? Claro, siempre es algo interesante lo que mencionas, pero sin duda algo que he identificado muy bien es que la autoeducación tiene que ir con cierto grado de templanza, ¿no? O sea, tú no puedes intentar devorarte el internet, devorarte un libro, devorarte cualquier fuente, devorar cualquier conocimiento en un instante o en un día, ¿no? El claro ejemplo de aprender a tocar guitarra, ¿no? Yo soy terrible en eso, pero he ido aprendiendo poco a poco. Pero a mí me parece un muy buen ejemplo porque
tocar guitarra, tocar un instrumento, es ir aprendiendo poco a poco, día tras día, una técnica diferente, un rasgo diferente. Muy bien, muchachos de Radio UPG, bienvenidos otra vez. Ya estamos a punto de concluir el tema del día de hoy y ha sido muy importante para nosotros poder compartir nuestras experiencias de cómo hemos llevado el autoaprendizaje nosotros en nuestras propias vidas, y yo creo que ha sido momento de llegar a una conclusión. Ya hemos expuesto muchísimas cosas, herramientas, beneficios, limitantes que pueden haber en la autoeducación, cuáles fueron nuestras motivaciones personales, y yo creo que ha llegado el momento de decir cuál es nuestra conclusión final de todo lo que hablamos, qué podemos transmitirle a las personas que nos estén escuchando y que sienten la necesidad de que lo que aprenden en la escuela no es suficiente, y las que ya están graduadas, que los llegaron a ver, qué podrían hacer para ir más allá en sus trabajos. Bueno, hablando de esto, en general puedo identificar dos vertientes: la autoeducación, que es necesaria, y la autoeducación que es por gusto, ¿no? Si es necesaria, pienso que lo importante es integrar todas las fuentes posibles para poder autoeducarse. Llámese fuentes informáticas, fuentes bibliográficas, personas que conoces, todo tipo de fuentes. Si es por gusto, lo que yo podría recomendar, y lo que a mí ha funcionado muy bien, es tener un grado muy alto de paciencia, ¿no? Digamos, yo quiero aprender álgebra 1, 2 y 3. Eso, reconozcámoslo, no va a pasar en una noche, ¿no? Hay que ser conscientes del tiempo, como tú mencionas, es una habilidad muy importante, pero hay que saber reconocer que las cosas llevan su tiempo, ¿no? Y más allá de que haya gente que está buena en matemáticas o no, o en algunos temas, creo que algo muy importante de la autoeducación es la constancia y la consistencia, ¿no? Hacerlo regularmente y con la misma intensidad, ¿no? Es algo que yo puedo opinar. Antes de continuar y dar mi opinión, voy a mandar un saludote a Víctor Juárez. Gracias por sus comentarios. Reda Lion, ese muchacho nos ve desde otro país, desde Francia. Muchas felicidades. Gracias por seguirnos. Andrea Rodríguez, un saludo, hermanita. Un beso. A Juan Rico, amigos, creo que sí es un amigo de preparatoria. Qué bueno que me estás viendo. Gilberto Quintero, Antonio López, un exalumno mío, no, un ex compañero mío. ¿Cómo estás? Alice Hernández, muchas gracias por tus saludos. A Verónica Malvet, gracias por seguirnos. Y aquí hay un comentario de Gilberto Quintero que yo voy a utilizar para poder dar mi conclusión final. Él menciona que recuerda que cuando estaba en su casa, un tío de él le regaló una enciclopedia y ahí él y sus hermanas sacaban información, pese a que en su momento ese fue su Google. Y ese es el punto que yo quería tratar. Una de las cosas más importantes es quitarse la limitante del no puedo y no tengo tiempo, ¿sabes? Yo sé que es complicado, ya he pasado por ahí, pero es importante entender que los medios, hay muchísimos actualmente. Cualquiera tiene acceso a internet, y si no los tienes, hay muchísimos otros modos, personas, maestros, libros que tú puedes leer y empaparte del conocimiento que necesitas, ¿sabes? Es ir un poquito más allá. Como tú le dices, tener la constancia es lo más importante. Es lo que creo que en ocasiones nos falta a nosotros como mexicanos en crecimiento personal. Somos muy constantes en trabajar, en ir, en sacar adelante a la familia, pero nunca nos alimentamos a nosotros mismos. Yo creo que es importante, como diría una frase de mi papá, si tú quieres dar sombra a los que te rodean, tienes que ser un roble fuerte, ¿sabes? Tienes que nutrirte tú mismo. Entonces, sé constante, sé paciente, no quítate los limitantes de los medios, siempre hay forma de ir más allá. Es muy importante crecer, muchachos. Espero que les haya gustado nuestra emisión. Vamos a seguir practicando en otras ocasiones. Espero en la próxima semana. Seguimos aquí los martes a las 5 de la tarde hasta las 6. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden que necesitan crecer y lo pueden hacer ustedes mismos. Muchísimas gracias. Sigan evolucionando. Nos vemos. Hasta luego.